Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble. Que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, hoy sí, hoy estamos los dos. Hoy ya me acompaña José Manuel, que me abandonó en el programa anterior. Me dejó aquí solito y abandonado, descangaguiñado y fané. Pero bueno, ya estamos aquí los dos y además se nota. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio. Bueno, te dejé por motivos de historia. Sí, por motivos de historia. Me dejó por otra historia. Por otra historia. Pero bueno. Bien está lo que viene acaba. Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, José Manuel? Pues Antonio, hoy como siempre empezaremos nuestro programa con los efemérides del día, teniendo en cuenta, pues el programa siempre tiene este apartado en el cual, pues, tanto los historiadores como los curiosos, nuestros oyentes que tienen que ser curiosos, por eso les gusta la historia. Hombre. Pues, ¿qué ocurrió un día como hoy, no? Hace mucho tiempo. En este caso, pues tenemos algunos efemérides de diferentes siglos, ¿no? Y también nos acompaña nuestro invitado de hoy, que es Francisco Salvado Manzorro, el cual, trabaja en el Museo Municipal de Chiclana, ha sido compañero mío y posteriormente pues le haré una presentación como manda los cánones. Como se merece. Bueno, pues nada, vamos a empezar por la primera sección y con las efemérides del día. Bueno, a ver, ¿qué pasó? También es verdad que se nos ha ido también lo último en el sumario. La anécdota. La curiosidad histórica. Claro, pero como siempre se nos queda muchas veces ahí colgada y eso, pues por eso se te ha olvidado. Pero bueno, también es verdad que hay que mencionarla porque es un tema curioso, el origen del croissant. El croissant. ¿Es francés? ¿No es francés? ¿Por dónde proviene? Vamos a ver por dónde va. Pero bueno, a ver si nos da tiempo. Venga, no prometemos nada. No prometemos nada. Bueno, ¿qué pasó un 13 de diciembre de hace mucho tiempo? Concretamente de 1204, hace 819 años. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues en el Cairo, Egipto, donde fue visir, secretario y médico de Saladino, fallece Mosé Maimónides, nacido en Córdoba, España, filósofo, médico, rabino y teólogo judío, muy célebre durante la Edad Media, que tuvo una enorme importancia y trascendencia como filósofo y religioso en el pensamiento medieval. Más adelante se trasladará su tumba a la ciudad de Tiberíades, en Israel, donde será objeto de peregrinaciones. Hace tan solo 819 años. Estamos hablando de que este señor fue nada más y nada menos que secretario, médico y visir del gran Saladino. El gran Saladino que está, el gran personaje de las cruzadas, el que arrebató de nuevo Jerusalén a los cruzados, gran personaje de gran militar y gran político de esta época. Y Maimónides es una figura impresionante, importantísima de lo que es la intelectualidad de Al-Ándalus, ¿no? En este caso de judío, ¿no? Aquí se ve claramente la influencia que tuvo Al-Ándalus, en este caso el mundo musulmán en España, en este caso, en lo que sería la península ibérica, y el califato de Córdoba en ese momento pues era el más importante, la ciudad más importante del mundo, ¿no? Maimónides, Averroes, tanto sin discriminar la religión de cada uno musulmán y otro judío, son las figuras que encabezan la intelectualidad del andaluz en esa época, ¿no? Bueno, pues falleció hace 819 años, un día como hoy. Bueno, ¿y qué pasó en 1466? Bueno, pues otro fallecimiento, pero en este caso también de otra figura histórica, pero no solo de la historia, sino de la historia del arte principalmente. En Florencia, Italia, fallece Donatello, escultor italiano que sin duda ha sido uno de los creadores del auténtico estilo renacentista. Su David, de bronce, y el tratamiento que hizo en relieves dentro de un mínimo plano son buenas muestras de su maestría. Es decir, Donatello es si no es el más importante escultor de la historia, en este caso
es verdad que como escultor era un especialista. Bueno, el multifunción era Miguel Ángel, que fue un poquito posterior. Miguel Ángel todo lo que hacía lo hacía bien. Era un tipo de los que tenía que dar mucha rabia a cualquiera que estuviera al lado de él, porque el hombre lo hacía todo bien. Pero Donatello era escultor. Y su obra más conocida es el David. Todo el mundo se acuerda del David de Miguel Ángel, pero el David de Donatello también es una obra muy importante, muy bella y definitoria de lo que es el estilo de la escultura renacentista. Aparte también Donatello fue un gran escultor de relieve. También, y es una figura de primer orden dentro de la escultura del primer renacimiento, ¿no? Luego vendría el manierismo, como he dicho, con Miguel Ángel, ¿no? Bueno, pues falleció hace 557 años, ¿vale? Bueno, pues, un poquito después. Bueno, un poquito. 6 años después. 6 años después, en Segovia, España, tras haber muerto el día anterior el rey Enrique IV de Castilla y de acuerdo con el convenio de Guisando, sale del alcázar de la ciudad la princesa doña Isabel para ser proclamada soberana de Castilla en el atrio de la antigua iglesia de San Miguel, en la actual Plaza Mayor de Segovia, al grito de Castilla, Castilla, Castilla. Ante las autoridades religiosas y tras jurar por Dios, por la cruz y por los santos evangelios, que será obediente a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Los caballeros a su vez le juran lealtad. A continuación entra en la iglesia aportando el pendón de Castilla. Bueno, este es el inicio de lo que será el reinado, uno de los reinados, digamos, no solo más singulares, pero sí que será uno de los reinados más importantes de la historia de nuestro país. Básicamente, porque aquí será el inicio de que la reina Isabel posteriormente Isabel la Católica, pues se casará, como todos sabemos, con Fernando el Católico. Fernando V de Aragón. Rey de Aragón, unificará los dos reinos más importantes que había en la península ibérica y harán lo que se ha denominado la mal llamada Reconquista. Pero y al fin y al cabo el inicio de la expansión atlántica. Bueno, una curiosidad que antes de pasar a la siguiente efeméride es que aquí podemos ver cómo en la monarquía hispánica los reyes no se coronan, sino que se proclaman. La diferencia con Inglaterra, por ejemplo, o con Francia en su momento, en la tradición aquí de la península, en este caso de Castilla, es que el rey es proclamado. Eso hay una cierta diferenciación, porque son los otros los que proclaman a fulanito rey o fulanita reina. Entonces, por eso es el tremolar del pendón. Eso, el pendón se tremola, Castilla, 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 y que luego Castilla por Isabel, no sé qué, patatín, perdón, y se hace todo el ceremonial, pero en ningún momento aparece una corona. ¿Por qué? Porque los reyes de España no se proclaman. Hace unos años no se coronan. Asistimos a una proclamación, eso es un hecho histórico del rey actual, Felipe VI, y pudimos ver que en ningún momento nadie le tocó la cabeza. Nadie le tocó la cabeza, sino que es proclamado, en este caso, por ser monarquía constitucional, en la sede de la soberanía nacional, que es las Cortes, ¿no? Hace 549 años comenzó el reinado de Isabel la Católica, que ya sabemos que empezó también con una guerra. Sí. La guerra por las pretensiones de Juana la Ventraneja con el apoyo de Portugal. Pues terminaron ganando, ya sabemos, Isabel y el que sería su marido, Fernando. Y por juró por Dios, por la cruz, por los santos evangelios. Se nota claramente el ahínco religioso que tenía la época. Otro personaje también, pero no nos va a dar tiempo, porque tenemos que hablar con nuestro invitado, que pasó ha venido. Pero habría que hablar del rey Enrique IV. Merece un programa. Íntegro. Enrique IV, el de las Mercedes. Pero bueno. 1540, hace 483 años. ¿Qué ocurrió, querido José Manuel? El español Pedro de Valdivia llega al valle del Mapocho, actual Santiago de Chile, y cambia el nombre del cerro Huelen a Cerro Santa Lucía, santa del día de hoy. Y empezará la fundación de la capital actual del Estado de la República de Chile, Santiago de Chile. Pedro Valdivia es el gran conquistador de Chile, ¿no? Aquí vemos como la vinculación religiosa siempre está dentro
digamos, de todo el poder político de España, ¿no? De hecho, hoy es Santa Lucía. Por eso le puso el nombre Pedro de Valdivia a este cerro, al Valle del Mapocho, el Valle del Mapocho. Pero ahora veremos que este día de Santa Lucía va a tener otra consecuencia. El por qué elegir este día para determinada cosa, pero no vamos a adelantar. Bueno, pues Pedro de Valdivia llega a donde actualmente está una de las ciudades más importantes de Sudamérica, que es Santiago de Chile. Hay que tener en cuenta que fue bastante posterior al descubrimiento. Ten en cuenta que el descubrimiento fue en 1492, estamos hablando de 1540. Hombre, primero ya cerca de 50 años o 48 ya años. Pizarro ya ha asegurado el Perú, ya está más o menos asegurado. Y entonces, Hernán Cortés, claro, y hay que tener en cuenta que el resto de los los conquistadores pues querían su trocito de pastel. Entonces, bueno, pues a Valdivia le dice, pues tira Parzú y búscate la vida. Y ahí se fue Pedro de Valdivia. Después se va a encontrar con el Valle del Mapocho es muy importante porque se va a encontrar con los mapuches, o mal llamados araucanos, que le van a dar una guerra terrible a los españoles, y de hecho no van a tardar muchísimo en ser pacificados que no conquistados, ¿vale? O sea que ahí Pedro Valdivia siempre tuvo la cosita de que me han dado cobazo, ¿me entiendes? Me han dado la parte del cochino, me han dado la parte más chunga, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno. 1540, Pedro Valdivia, Santiago de Chile. Bueno, pues 5 años después, en 1545... En este día se hará el Concilio de Trento, el 10º Concilio Ecuménico que celebra la Iglesia, inaugura sus sesiones que no clausurará hasta 1563, es decir, que duró bastante tiempo, cerca de 20 años. Y dividido en tres etapas. Aunque se convoca con la intención de responder a las recientes reformas protestantes, en realidad supondrá la reorientación de la Iglesia, definiendo con precisión los dogmas esenciales. Los decretos de los que él saldrán y marcarán las prácticas de la Iglesia hasta mediados del siglo XX. Se crean los seminarios, aparece la Compañía de Jesús, como vanguardia de la Iglesia. E incluso empezará a ver la gran diferencia entre lo que es ser protestante de ser católico. Pero eso es, la Iglesia se mira a sí misma también. Esa necesidad de reforma que venía desde incluso el siglo anterior, la Iglesia es lenta. Es lentita, más bien, es lentita, pero reacciona. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera durado todo lo que ha durado, claro. Pero es lenta de reacción. Pero ahora reacciona y ve que es necesaria esa reforma. Y como digo, los seminarios son para formar a los sacerdotes en la práctica, como debe ser, en la práctica religiosa. De una manera estipulada. Por ejemplo, se crea el catecismo. El catecismo que aparece e incluso se establecen una serie de reglas que van a influir en el arte. Los colores, las formas en las que debe representarse a la Virgen, se reivindicará, es decir, sobre todo la aparición de todo aquello que tenga que ver con la divulgación de la religión va a ser reformado. Y también mostrar lo que es la pasión de Cristo, trasladarla a las calles, claro, para acercarla al pueblo. Los predicadores, la aparición de un elemento, se reforma el rito de la misa y aparece el sermón, que es el momento en el que el sacerdote arenga a las masas, a los fieles. Es decir, ahí el Concilio de Trento es quizá el concilio... Un punto de inflexión dentro de la historia de la Iglesia. Y quizá, no me atrevo a decir el más, pero sí, por supuesto, uno de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia y que tiene una influencia importantísima en lo que es la historia política de Europa, ¿no? Bueno, pues comienza aquí, que va a durar la intemerata, y en 3 fases. ¿Por qué? Porque es que por medio hay guerra, algunas veces tienen que ir corriendo de Trento, van a sucederse 4 papas, uno con un reinado brevísimo, de visto y no visto, y los papas que se van a suceder, unos eran pro-españoles, otros pro-franceses, otro es decir, cuestiones políticas van a afectar a este concilio, como ha sido siempre durante la historia de la Iglesia, ¿no? Bueno, vamos a saltar hasta el siglo XX. Sí, porque hemos tenido bastante de la época moderna, Sí, totalmente. Y ya pegamos el salto. ¡Bom! Y nos encontramos en 1938, concretamente tal día como hoy, Santa Lucía,
por eso patrona de los ciegos. Por eso hemos hecho la referencia anteriormente, se fundará la ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles, hace 85 años. Claro. Es curioso que se funde un día, bueno, no el día como hoy, porque indiscutiblemente Santa Lucía, claro, de la luz, pero sí es curioso que se fundara en 1938, teniendo en cuenta que en el año 1936 hasta 1939 se estaba produciendo la Guerra Civil Española. Pero hay que tener en cuenta que la Organización Nacional de Ciegos nace, que luego después se modificará, ¿no? No tiene nada que ver esta ONCE que nace con la ONCE actual. Claro. En un principio es una organización caritativa, que tiene una rifa, que luego será el cupón de la ONCE, para sacar dinero para asistir a estas personas que están ciegas. Muchas de ellas, por ejemplo, de la guerra civil, de la propia guerra. Y también hay que tener en cuenta, y es verdad, y así estamos en diciembre del 38. Ya la guerra está, si no, ya se veía la cosa muy negra. Ya se estaba claro que los republicanos aquí está la cosa muy negra. No iban a ganar. La batalla del Ebro, que era el gran intento, el penúltimo intento de la República. Por mantener la República. De darle la vuelta a la situación. Fallido. Ya ha terminado y prácticamente ya la aguja está muy mareada. Y bueno, pues hasta el 1 de abril, ¿no? El invierno del 38 va a ser, el 38-39 va a ser muy crítico por decirlo suavemente, para la República, ¿no? Bueno, y daremos ya el último salto y ya nos encontraremos en el siglo XXI, concretamente en el año 2003, en un sótano de los alrededores de Tikrit, su ciudad natal, en Irak. Es capturado Saddam Hussein, político de Irak, desde 1979 hasta su derrocamiento por parte de una coalición internacional en abril de 2003. Juzgado durante 2 años, será condenado a morir y resultará ejecutado el 30 de diciembre del 2006 delante de las cámaras de la televisión, sufriendo humillaciones por parte de sus verdugos. Hace 20 años. Es Tikrit, aunque pone Tikrit, es Tikrit. Hay que también tener en cuenta una cosa. Saddam Hussein es uno de los personajes históricos, creo que más relevantes de Oriente Medio y también, igual que hemos dicho que se merecería un apartado importante, indiscutiblemente salvando las distancias. Sí. Y eso. Anteriormente Enrique IV, también habrá que hablar un día de Saddam Hussein y todo su legado. Sí. Y también su forma de gobernar, ¿no? Porque occidentalmente está muy vilipendiado, pero habrá que mirar los pros y los contras. Todo lo hizo mal. Es un caso, pero es un caso de esto de que el imperialismo coloca bueno hasta que deja de serlo. Un caso como el de Manuel Antonio Noriega en Panamá, que es igual, un tipo que era un dictador, pero que mientras que servía era bueno hasta que dejó de serlo. O Fulgencio Batista en Cuba. Hay bastantes ejemplos. Saddam Hussein, lo que pasa es que Saddam Hussein tenía una cosa que no tenían ni Noriega ni Batista: petróleo. Claro, entonces digamos que era mucho más decisivo en ese caso. Todo hay que decir que hace sí, y cuando empezó a nacionalizarlo todo, pues empezó a ponerse la cosa a torcerse de parte del imperialismo, ¿no? Hace 20 años encontraron a Saddam Hussein. A fecha de hoy, lo que no han encontrado todavía son las armas de destrucción masiva. Esas todavía no han encontrado. Esperamos, estamos ahí expectantes y deseosos de decir, aquí estaban las armas de destrucción masiva que justificaron esta invasión en la que en un inicio participó España. Ya se sabe que con el gobierno de Aznar pues se participó en esta invasión, aunque ya a la altura de 2006, creo recordar, ya Zapatero... En 2004 ya había ganado Zapatero. Ya había retirado las tropas de Irak. Y Aznar sigue buscando la... No, Aznar, él sabe dónde está, pero pasa que no lo ha dicho. Claro. Pero que todavía no lo he encontrado. Ni Aznar, ni Bush, ni Blair. Claro. Eso, el trío de las Azores, que no nos olvidemos del trío de las Azores. Habrá que ver... Algún día hablaremos del trío de las Azores. Bueno, pues... con esto yo creo que estaba muy bien la efeméride, un poquito saltado en el tiempo. Hemos saltado en el tiempo, pero es que esto es la historia. La historia, por suerte o por desgracia, es muy amplia. Bueno, pues así que
con esta última referencia a Saddam Hussein y a las armas de destrucción masiva y a la guerra de Irak, esa guerra tan sangrienta y que, bueno, todavía está coleando, damos por finalizado esta sección y pasamos a la siguiente sección. Bueno, vamos a hablar con nuestro invitado. Aquí Paco, que es nuestro invitado, pero como somos... Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Pero antes de nada, vamos a presentarlo. Somos gente educada, que aunque no lo parezca. Y lo primero que hay que hacer siempre es presentar al invitado, y de eso se encarga siempre José Manuel. Bueno, pues... Cuando está, claro. Gracias por el tirito, Antonio. Bueno, Francisco Salvador Manzorro... Para empezar hay que decir que es mi amigo, entonces partiendo de esa base pues voy a tener... Yo voy a hacerlo, intentarlo hacer objetivo, ¿vale? Bueno. La presentación. Bueno, pues tuvo el grado de Historia en el año 2015. Para el año siguiente estudiar y obtener el máster de Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima por la Universidad de Cádiz. Es aficionado al mundo taurino, ya que estamos en una tierra muy taurina, pues hay que recargarlo, ¿no? Sus trabajos de fin de grado y de máster se han centrado sobre todo en la historia y la evolución de la tauromaquia a través de los toreros. Como es de Chiclana, pues estudió los toreros chiclaneros de los siglos XVIII y XIX y también la gestión del Museo Taurino. Ha participado en el ciclo de jóvenes historiadores de Cádiz y ha publicado un artículo sobre los orígenes del torero José Cándido. Ha contribuido a la nueva publicación del libro Tauromaquia completa de Francisco Montes Paquiro, que por cierto, los antecedentes de Paquiro es muy curioso porque son de mi tierra, su padre era de Puerto Real. Pero bueno, es técnico de cultura dentro de la empresa municipal en Sisa y concretamente en los centros culturales del Centro de Interpretación del Vino y la Sal, y también trabaja en el Museo Municipal de Chiclana. Como un proyecto futuro, hemos estado hablando ambos y me ha dicho que bueno, que tiene por delante la idea de hacer la ruta taurina y un libro o un dossier donde se establezca o se plasme sus investigaciones sobre la historia taurina de Chiclana. Bueno, aquí empezamos todas las entrevistas preguntándole a los insensatos que estudiaron historia. ¿Por qué, desde dos insensatos, por qué cometiste la insensatez de estudiar historia, Paco? Bueno, lo primero, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación. Es para mí todo un honor. Y nada, yo creo que todo el mundo puede responder lo mismo, ¿no? Se nos daban mal los números, ¿no? Y también, bueno, que en el instituto, sobre todo, pues la asignatura de historia, ¿no? Pues se me daba bien, no me pesaba sentarme y estudiar, y tuve buenos profesores, y bueno, entre una cosa y otra, pues yo creo que estudiar la carrera de historia es bonita. Sí. Hombre, ¿qué te vamos a decir nosotros? ¿Qué te vamos a decir? nosotros mismos de ella. Bueno, pues a partir de ahí, pues Paco pues estudia historia y comete esa insensatez que ¿qué le vamos a hacer? Que es contagiosa. Y nosotros lo invitamos, sobre todo, bueno, pues porque él, como hemos dicho en su presentación, trabaja en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y también en el Museo Municipal de Chiclana, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente pregunta es obligatoria. ¿De dónde viene tu interés por los museos? ¿O por qué estudiaste? ¿O por qué tu vinculación con la historia y los museos? Bueno, cuando tú estudias historia o le dices a las personas, mira, pues estoy estudiando historia, todo el mundo piensa en profesor. Bueno, vas a estudiar profesor. Y yo siempre decía, digo, bueno, es una opción, pero a mí siempre me ha gustado sobre todo la investigación, los archivos o trabajar también en un museo, ¿no? Y entonces, pues bueno, mis prácticas de la carrera pues fue en el Museo de Chiclana. Ajá. Y ya pues a partir de ahí pues, comenzó todo. Claro. Bueno, pues es que hay que tener en cuenta que aunque Paco es de Chiclana, estamos hablando de tres cosas que están muy relacionadas también, que tienen en común la localidad vecina de Chiclana y el puerto de Santa María. El vino, la sal y la tauromaquia. Sí, o sea que, vamos a ver, tenemos ese trío que bueno, es muy representativo de ambas localidades. Y bueno... Y perdona, y como ha dicho la presentación, el
En el artículo de José Cándido, el torero pues murió, desgraciadamente, murió en el puerto de Santa María. Claro, y está enterrado aquí. Está, pues hay que ver. Es que cuando hablamos de tauromaquia tenemos que hablar del puerto de Santa María. Es de obligado cumplimiento. La frase aquella de quien no ha visto una tarde de toro en el puerto no sabe lo que es una tarde de toro, ¿no? Y hombre, una de las grandes plazas de toros de España pues está aquí, está en el puerto de Santa María. Y eso es indiscutible, te gusten o no te gusten los toros. Bueno, pero vamos a ver. Funciones dentro del museo o en el centro. ¿Cuáles son tus funciones? ¿Cuál es tu labor? Tu día a día, ¿cómo se desarrolla ese día a día? Eso me pregunta también mucha gente. Bueno, yo ahora mismo estoy en el Museo de Chiclana, ¿vale? En el Museo de Historia de allí de la ciudad. Y bueno, somos un equipo, está el director, que es Jesús Romero, y luego, digamos, somos 4 técnicos, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Pues hacemos de todo. Ajá. Hacemos desde la atención al público, ¿vale? Explicamos un poco el recorrido, preguntamos dónde es para las estadísticas. Luego también tenemos que hacer las memorias de todos los años, el inventario, las visitas guiadas, que también hacemos, montaje y desmontaje de las exposiciones. Y bueno, todo el tema de administración, del día a día, pues es nuestra labor. Hay colección permanente y exposiciones temporales, ¿no? Igual que cualquier otro museo. Sí. Bueno, y recuérdanos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, hay que decirlo porque habrá que ir a visitarlo, digo yo. Habrá que darle publicidad, claro. El Museo de Chiclana, pues está, digamos, para que la gente lo conozca, en la Plaza Mayor, junto a la Plaza Mayor, junto a la iglesia de San Juan Bautista. Está ubicado en una casa señorial del siglo XVIII. Y la entrada es gratuita, ¿vale? Estamos abiertos, ya lo digo, ¿no? El horario. Sí, totalmente, por supuesto. Para que estas navidades vayan todos. Claro. El horario que tenemos, pues, de martes a domingo, de 10 a 2, y luego de martes a viernes, pues, de 6 a 8 de la tarde. Un horario completo, solamente descansamos los lunes. Eso es. Como todos los museos, o casi todos los museos que descansan los lunes. Y el centro del vino y la sal, pues, está en la Plaza de las Bodegas, junto frente al mercado de abasto, y también el mismo horario y la entrada gratuita. Estupendo. Bueno, diferencia, ha hablado de museo y centro de interpretación. ¿Qué diferencia hay entre un museo y un centro de interpretación? Pues es una pregunta... Esa es de examen. Bueno, digamos, mira, el ejemplo que puedo poner en mi caso, ¿no? El Museo de Chiclana, digamos, hace un recorrido por la historia de la ciudad, tiene un almacén, tiene unas piezas que hay que conservarlas, un inventario y demás. Y luego tiene piezas originales, casi todas son piezas originales, o te obligan más o menos a tener piezas originales. Y el centro de interpretación, pues bueno, se basa en 2 industrias, ¿vale? Que, bueno, no están desaparecidas, pero que han bajado mucho a lo largo de los siglos. Y explica un poco cómo eran esas industrias. Por ejemplo, la industria del vino y la industria de la sal, ¿vale? No son piezas originales, es más de forma divulgativa. Y digamos que el objetivo del centro de interpretación es que para las personas más jóvenes pues conozcan cómo se trabajaba la industria del vino o la industria de la sal hace 50 o 100 años. Claro, ambos comparten el objetivo divulgativo, pero el museo, digamos que tiene otra finalidad. Es como una jerarquía mayor. Claro, porque en el museo hay que conservar, hay que restaurar, hay que catalogar, se adquieren nuevas piezas. Eso es, bueno, pues la diferencia, por ejemplo, que hay entre el museo de aquí del puerto, que ya sabemos que tenemos 2 sedes, la Sala Hospitalito y en la calle Pagador, y por ejemplo el centro de interpretación de los mercaderes de cargadores de India, que está en el Palacio de Aranímar. Son elementos de divulgación histórica, pero con funciones, digamos que, bueno, más el museo mucho más extensa que lo que es un centro de interpretación. Digamos que el centro de interpretación siempre se basa en el patrimonio etnológico, digamos, y en digamos, industria que a lo mejor está en peligro de extinción o alguna cultura y demás, y ahí se basa ese centro de interpretación. Y muestran conclusiones. Claro, muestran conclusiones de investigaciones y que, por ejemplo, se hacen, entre otros sitios, en un museo. Vale, pues estupendo, muy bien. Bueno, y por seguir comentando cosas del museo, ¿se estáis manejando en redes sociales? ¿Cómo soy activo, no soy activo? ¿Cuál es...? Sí, bueno, en los 2 museos tenemos redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok,
Tenemos página web. ¿Se puede hacer visitas virtuales incluso? Sí, incluso puede ser visita virtual. Por ejemplo, en el centro del Vino y la Sal, pues hay una visita virtual digital. En el Museo de Chiclana, si os metéis en la página web, pues podéis ver cada sala, más o menos, y te explico un poco la historia. Y también en las redes sociales, pues bueno, en el centro del Vino y la Sal, mi compañera Ana y yo, pues estamos haciendo unos vídeos un poco ahí atrevidos, dinámicos, para que se conozca el centro a través de las redes sociales y de forma divertida. Porque también yo creo que hay que quitar un poquito esa rémora, ¿no? Esa rémora que llevamos siempre, que los museos siempre son aburridos, ¿no? Claro, no lo son. Da pereza de ir. Claro. Me veo aburrido allí, pues bueno, nosotros intentamos dinamizarlo, ¿no? De una forma dinámica, divertida. Siempre, todos los vídeos siempre van enfocados al centro. Pero, por ejemplo, hacemos uno de Navidad, hacemos uno de la lotería, hacemos una de carnaval y siempre enfocados con el centro. Sí, son cosas que, por ejemplo, hace el Museo del Prado, también el Museo de Cádiz también hace cosas como esa. Oye, hay que darle vidilla a los museos. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Claro, si claro. no, nos quedamos atrás. Y os convertí en historia, pero en historia muerta. Bueno, ¿y cuál es la joya, digamos, de la corona? Yo sé, por ejemplo, en el Museo de Cádiz, los sarcófagos, de fenicios son, digamos, como las joyas de la corona, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, yo sé que es muy complicado y sobre todo preguntárselo al técnico que está allí, ¿no? Creo que a todos las piezas tendrán su valor y su importancia. Pero ¿cuál es la joya de la corona por excelencia en el museo? Hombre, yo creo que viniendo de un museo municipal es complicado tener piezas comparadas con, por ejemplo, el Museo Provincial de Cádiz o el Museo del Prado y demás. Entonces yo creo que la joya de la corona es que tenemos, por ejemplo, de exposiciones temporales, tenemos una media al año de 20 exposiciones temporales. Ajá. ¿No? El conjunto de todo el museo, yo creo que esa es la joya de la corona que hace que la gente vaya y vuelva. Vamos a ver, Paco, vamos a ver, ahora que no lo escucha nadie. Tú seguro que tienes una pieza favorita, seguro, vamos. Ahí no me digas que no, porque mientes como un bellaco. Hay una pieza favorita tuya, aunque no sea la joya de la corona. Mira, hay una pieza que cuando la gente entra, ¿no? Los visitantes entran al museo, se queda impresionado, ¿no? Tenemos una maqueta del templo de Melcar colocada en la pared, pero de forma lateral, ¿vale? Que la puedes ver en la planta baja, en la primera planta y en la segunda planta. Y es una maqueta muy, muy chula. También hay otra maqueta sobre la recreación de la batalla de la Barrosa de Chiclana, que también es muy bonita, que a la gente le gusta. Yo creo que son dos piezas que digna de ver. Bebé, al final se lo hemos sacado, Al final se lo hemos sacado. Ha costado, no quería. Porque... Y luego en el centro del Vino y la Sal, pues tenemos una lámpara de sal. Muy, muy bonita. Que bueno, es casi como un fotocall. Que casi todas las personas que van, pues... Se hace la foto ahí. Se hace la foto allí, sí. Bueno, mira, para que veas. Para que veas. Siempre. Es que al principio es como decir, a ver, ¿qué quieres más? ¿Papá, mamá? ¿Cuál de los niños? De los niños, ¿a cuál quieres más? Yo los quiero todo igual. No, pues mentira. Y bueno, también hemos conocido a través de la presentación. Bueno, yo personalmente... El apodo suyo es el torero, así que eso le iba a preguntar yo también. Fíjate. Entonces, bueno, ya que sabemos, ¿no? Tu vinculación con la tauromaquia y tus trabajos relacionados con la tauromaquia, ¿cuál es, digamos, de dónde nace esa vinculación y por cómo quieres, digamos, relacionarlo con la historia? ¿Por qué te has siempre motivado a estudiar sobre la tauromaquia en el ámbito histórico? Bueno, siempre hay que decir, ¿no? Se dice que hay que trabajar lo que te guste. Sí. No, pues bueno, yo relaciono una afición que tengo, que es los toros, con una afición educativa que estudio historia, pues bueno, relaciono y para hacer a lo mejor un trabajo de alguna época que a lo mejor no me gusta o de algo en concreto, pues intento tirar por la... Lógico. Por la historia taurina que es muy, muy amplia, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde la facultad pues encuentro a un profesor, que es Pepe Marchena, que me da la oportunidad y ya pues desde ahí pues empezamos a estudiar, a investigar y también es verdad que bueno, que en Chiclana
se ha estudiado, pero siempre hay vacío, entonces pues también me dio por estudiar ese tema en Chiclana en concreto. Bueno, y ¿cuál es, aparte de Paquiro, y tú has trabajado pues, en Cándido, ¿no? Sobre que no es tan conocido, porque yo cuando voy por Chiclana, a Paquiro está por todos lados. Paquiro es como Messi. Efectivamente, pero después de Messi hay otros jugadores. Incluso antes, ¿no? Entonces en Chiclana hay, digamos, 4 toreros que fueron importantes en esos siglos, siglo XVIII, siglo XIX, que fue José Cándido, luego su hijo, Jerónimo José, Paquiro, y coetáneo con Paquiro el chiclanero. Que una curiosidad, que José Redondo Chiclanero pues vivió donde está, digamos, el actual Museo de Chiclana. Mira, Dios. Fíjate. Y enfrente pues tenía la casa Francisco Montes Paquiro. Sí, vamos. Sí. Como que sabían los dos que iban a ir al museo. Vamos. Algo barruntaban. Algo hay por ahí. Es también una época donde los toreros no son lo que... Me refiero, son personas que se lanzan a los toros buscando salir de circunstancias marginales o casi marginales. ¿O cómo es aquello? Sí, sobre todo, por ejemplo, en la época del caso del cordobés, por ejemplo, más contemporáneo, ¿no? Claro, pero bueno, si nos vamos a la época del siglo XVIII, por ejemplo, José Cándido y Jerónimo José, al final casi todos los toreros salían del matadero. Ajá. Mi teoría, bueno, y está contrastada en los archivos municipales. Ellos empezaban a trabajar, digamos, como en el matadero de la ciudad. Bueno, en Chiclana había un matadero. Y de ahí, pues claro, luego había digamos, en Chiclana, por ejemplo, había capeas. Entonces, claro, como ellos estaban ya un poco entrenados, entre comillas, ¿no? Para matar toros y demás, pues ellos luego toreaban en esas capeas. Entonces, pues de ahí, de Chiclana, pues se iba a Cádiz, luego a Sevilla y luego ya a Madrid a torear en la corte y demás. Claro. Entonces, José Cándido y Jerónimo José pues empiezan en el matadero. Ya luego Paquiro no. Paquiro ya las familias quería que estudiara, pero al final no estudia, y ya hay una escuela que la funda el rey Fernando VII, y la escuela de tauromaquia. Y va ahí. Pero bueno, en aquella época era todo más diferente que ahora. Claro. Ahora, pues bueno, ahora en muchos casos, pues los toreros vienen de... Algunos vienen de ciertos sectores un poquito más altos de la sociedad. Pero en esta época era una manera de salir de la pobreza. Claro, luego... y buscando más la riqueza que la fama, incluso. Claro. Luego también hay un gran cambio, porque antes de ello el toreo caballeresco era el predominante de todos los festejos. Entonces, y a partir de ello, bueno, y más toreros, ¿no? Pues comienza, digamos, el toreo a pie. Entonces también el trabajo pues explica un poco ese cambio que hay. Con la llegada también de Felipe V y demás. Ajá. Y además España era muy, muy taurina. Hombre, claro. La afición. Yo recuerdo mis abuelos, sobre todo mis abuelos. Mis dos abuelos, el fútbol regular, pero no se perdían una corrida de toros. Y es muy curioso cómo era algo transversal en la sociedad española. Y en la guerra civil había capea en el bando nacional, el bando republicano, y esa confrontación entre Joselito y Juan Belmonte y todas estas cosas, que era como el Madrid y el Barça. Ahora belmontista, ahora joselitista. O sea que te gusten o no te gusten los toros, que es algo bueno, es personal y tu decisión, es necesario y es indispensable hablar cuando hablamos de la sociedad española. Los toros están dentro de la cultura y de la sociedad española. Sí, vamos, es parte de la historia de España. Eso está más claro. Y la historia de España no se puede cambiar, eso no lo puede cambiar. Te guste o no te guste. Al final, cuando estudias la historia de España, casi siempre sale algo taurino. Entonces... Las bodas reales se celebraban corrida de toros. Eso sí, es verdad. Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota de la reina Victoria Eugenia. Claro, era inglesa, y cuando se casa con Alfonso XIII, a la pobre mía lo primero que le hacen es llevarla a los toros. Lo que sufrió esa mujer no está en los escritos, y salió diciendo dónde me han llevado.
A ver, es que Alfonso XIII era muy claro, los Borbones en general, sí. salvo yo creo que este último Borbón es menos aficionado. Sí, este no, pero los Borbones en general son muy aficionados. Pues imagínate a la pobre mía, y traía de la corte de la reina Victoria de la reina Victoria, del hijo y demás, para la corte victoriana, allí a la plaza de toros allí en Madrid, y como era en esa época, que todavía no tenían los petos, ahí moría ahí moría el caballo, moría el toro, menos el torero y algunos ahí sangre a tutiplén. Hasta el Che Guevara fue a los toros. Sí, también. Por eso esa frase, no sangres y mosca, ¿no? Eso sí, sangre y mosca. Sol y mosca. Sol y mosca en los toros, ¿no? Bueno, y Francisco, hay una cosa, ¿qué proyecto para el futuro? Hemos hablado de que había un proyecto de futuro, que era la ronda taurina en Chiclana, o incluso la historia taurina de Chiclana como un proceso de investigación y, bueno, ¿por qué no? Hacerlo en un libro. ¿Esos proyectos están en mente o se están produciendo, están iniciándose? Y por ejemplo, la ruta taurina sale del TFM, del trabajo final de máster que lo hice en la UCA, y ahí pues bueno, hice el trabajo de la gestión del museo y también una serie de iniciativas, ¿no?, nuevas para atraer un poco el público al tema taurino y también alrededor del museo. Y una de ellas fue la ruta taurina, porque bueno, como no sé si conocéis, en Chiclana pues se ha creado la ruta fenicia, ajá, o la ruta napoleónica, y está teniendo muy buena aceptación. Entonces pues yo ya creé, digamos, la ruta taurina. Ahora lo que falta se presentó y todo, y lo que ahora falta es plasmarla en la ciudad. Y por otra parte, pues bueno, hay personas que quieren que digamos que saque un libro sobre la historia de taurina de Chiclana, ya más investigada, y bueno, y ahí estamos. Hay que empezar. Hombre, hay que empezar. Todo es empezar. Hombre, hay que tener en cuenta que, insisto, la diversión más importante, popular, de la sociedad española desde casi la Edad Media. Desde el barroco. Del barroco. El otro día estuvimos hablando de verdad el reinado de Fernando VII, de Felipe II, y el Papa, que de ese momento, que no recuerdo cuál era el Papa, pues Clemente, puede ser, no me acuerdo. Porque abominaba de los toros y le dijo que los toros, le dijo básicamente que los tenía que prohibir. Y le dijo Felipe también II, los toros han sufrido diferentes prohibiciones, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no? Sí, no, y algunos ilustrados incluso lo criticaban, pero yo siempre me remito a uno de las personalidades más importantes tanto del tránsito del siglo XVIII al siglo XIX de España, es Francisco de Goya. Y Francisco de Goya, una de sus obras más importantes está vinculada a los toros. La tauromaquia, y está vinculada a los toros. Y ante Goya yo digo, cuidado, que estamos hablando de Francisco de Goya, que es del trío de los grandes pintores españoles, Velázquez, Goya y Picasso. O sea que ya está. Si Goya en ese momento le dedica una serie de grabados a la tauromaquia, es porque la tauromaquia es muy importante. Y al hombre creo que le gustaría, ¿no? También. Sí, hombre, yo creo que sí. Si no lo pinta. Claro, pues entonces, bueno, por eso hay que hablar. Y estamos hablando de Chiclana. ¿Es Chiclana una localidad con tradición histórica taurina, como por ejemplo el Puerto Santa María? Yo siempre tengo una opinión que siempre en el sur de España, sobre todo en el sur, siempre se ha basado por los toreros, ¿no? La afición siempre ha ido alrededor de un torero. Entonces en Chiclana, como yo digo, en el siglo XVIII, siglo XIX, siempre había toreros importantes. Había festejos, pero digamos festejos menores, ¿no? En aquella época, pues, en las plazas y demás. Chiclana nunca ha tenido una plaza de toros, digamos, de física. Siempre ha sido portátiles, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de la historia, luego, bueno, como más reciente fue Emilio Oliva y demás, siempre ha ido detrás de un torero. Siempre, hombre, hay afición taurina, está claro. Chiclana se puede decir que es taurina, ¿no? Pero siempre hay alrededor de un torero. Entonces, cuando falta un torero, por ejemplo... La afición baja. La afición baja, sí. Esa es mi opinión. Pasa también en el Puerto Santa María o alrededores, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el Puerto de Santa María ha quedado como la plaza de referencia de toda la provincia, la provincia, incluso superando a Jerez de la frontera. Sí, pero con creces. Ten en cuenta que la plaza de toros del puerto ahora es de segunda, pero estuvo en su momento estuvo en primera. Sí, hubo un tiempo, sí. Y es segunda y la de Jerez de tercera. Y la de Jerez de tercera. Por eso, ¿y por qué Chiclana no ha tenido ninguna plaza de toros? Eso nos preguntamos todos. Eso. Y hay una frase que dice, si no la hizo Paquiro, ya no hay plaza de toros. ¿No hubo intención nunca? Sí, hubo intención. Ajá. Hubo una vez que con el duque de Medina de Sidonia, pues una intención de hacer, digamos, como una plaza de toros. Una plaza de toros no, sino como una plaza ochovadas. Ajá. ¿Vale? Para que luego sí se hiciera más fácil hacer los festejos. Pero al final ese proyecto de plaza no se hizo. No cuajó. No cuajó. Bueno. Y casi todas eran plazas portátiles. Al principio por los alrededores de carros y demás. Ponían carros para que no se fuera el toro. Y ya luego plazas portátiles. Entonces, claro, pues se ha ido pasando los años y esa es una espinita que hay. Que no. Claro, que no. Bueno, hay que tener en cuenta que eso, el caso de Chiclana, bueno, en Cádiz la desaparición de la plaza de toros, que las ha tenido, tuvo varias, pero a partir de la guerra civil, la posterior represión, pues la plaza de toros pues queda prácticamente... Cádiz fue muy importante, Sí, Cádiz junto a Sevilla y Madrid fue una ciudad importantísima en... Sí, pero bueno, con la llegada de la guerra, pues la represión que hubo. Y bueno, y la cantidad de fallecidos. Siempre se decía que los toreros eran remisos. Un torero que no sea supersticioso no es torero. Igual que un torero que no sea religioso tampoco es torero, a menos religioso en el momento de ir a entrar. Entonces siempre se decía que era aquello de que muchos toreros no querían torear en la plaza de Cádiz porque hablaban de cierta maldición y cierta cosita. Es curioso, es algo también a estudiar, ese sentimiento de superstición y religiosidad que tenían los toreros. Que yo me acuerdo de Francisco de Paula y el amarillo en los capotes, que no quería el amarillo ni en pintura. Es muy curioso. No los quiere casi nadie, vamos, solo Jesulín, ¿no? Creo que pero el capote tradicional es amarillo, rojo y gualda, ¿no? Pero eso también es algo a estudiar en los toreros, ¿no? Sí, bueno, yo que casi todos los toreros tienen... Yo que tengo una entrevista para el tema de la religión, de que si se levanta, si tiene que vestir así, comer tal ese día. ¿Por qué? Porque al final cuando te juegas la vida, ahí te agarra todo, ¿no? Y yo creo que por eso es lo que pasa con los toreros, con el mundo del toro, digamos, es como un rito, ¿no? Un ritual, ¿no? Sí. Era supersticioso Bilardo y nada más se jugaba. Sí, decía Quiricocho. Y se jugaba un punto y nada. Y alguien que se juega la vida poniéndose delante de un toro, pues imagínate. Por ejemplo, a mí en el mundo del toro lo que más me gusta, digamos, es el paseillo, ¿no? O antes de empezar el paseillo. Porque ve a los toreros en el patio de cuadrilla y se te fija en ellos, pues la mirada, la seriedad que tienen. Eso a mí es lo que más me gusta de él. Bueno, pues ya, yo no soy taurino, ¿vale? Pero bueno, pero yo sí. Tú sí. Pero yo no he ido nunca a una corrida de toros. Pero hay una curiosidad, ¿ves? Que ya que tengo aquí dos taurinos, os voy a lanzar una pregunta y y adelanto que no estoy de broma, que es una curiosidad que yo siempre he tenido y que nadie me ha sabido resolver. ¿Por qué no hay ningún torero con bigote? ¿O con barba? Sí, en Chiclana hubo uno. Ah, sí, mira, sí. Vaya por Dios. Se toreaba con barba, sigue vivo, le dicen curro al barba. Ah, mira tú. Pero normalmente la estampa del torero, bueno, aparte de las patillas de Morante y demás, es cara descubierta, ni bigote ni barba. ¿Por qué? Es una cuestión tradicional. Yo creo que será tradición estética. También es verdad, a lo mejor la forma en la que es histórica. Yo recuerdo, si tú ves
Yo no lo sé, ¿eh? Yo no tengo ni puñetera idea. No, pero que sí no que tiene idea es soy cierto, yo. pero sí que es cierto que a lo mejor si tú analizas, digamos, la forma en la que históricamente se habla y se dice, hay que ir como Dios manda. Ese como Dios manda siempre afeitado. Y aquí siempre... estamos tres barbas. Bueno, aquí tenemos... Aquí hay... Aquí estamos tres barbas. Aquí Bueno, no pero vamos... si os fijáis también del siglo XVIII, siglo XIX, los toreros tenían, digamos, las patillas, pero las patillas no como ahora un poquito, Sí, sino que le patilla llegaban de hacha. hasta la Sí, patilla boca, de hacha, vamos. patilla de hacha. Incluso con barba, tenían diferentes peinados. Es verdad que ahora es todo más igual, ¿no? Sí, Más sí, vamos. homogéneo, ¿no? Todo el Esto- mundo afeitado, bien... Como, ni torero ni cura con bigote, fíjate. Bueno, aparte de esta anécdota, en fin, un poquito así. Aparte de los toreros, también tendríamos que hablar a lo mejor también de ganaderías en la zona de Chiclana, o ya tiraríamos para Medina. Tiramos más para Medina, incluso para el puerto de Santa María y demás. De ganadería se conoce muy poco. No. Se traían toros, yo he leído en el archivo que se traían toros de Puerto Real, de Puerto Santa María, de esa zona. Pero ganadería así famosa antiguamente no. Ahora sí, bueno, ahora sí hay alguna actual por allí, pero que no tiene, digamos, como mejor... Una vinculación, ¿no? o Histórica. tradición. No, Son de Nuevo Cuño. Entonces, Chiclana dio torero. sí, dio torero. Dio torero. Toro. Toro, No. poco. Bueno. Vale. Bueno, de la zona seguramente también, de personas que criarían algunos toros y luego se llevaba para el festejo, porque Bueno. Chiclana, los festejos eran menores, tampoco era tan, digamos, mejor como en Madrid, que se celebraban 5 o 6 corridas de toros en un mes, ¿no? Eso es o Sevilla, ¿no? Que Sevilla, Madrid, la claro. feria y Lo demás. que sí que hay que decir que en aquella época casi todos los festejos eran de forma benéfica. Ujú. Siempre tenían como un objetivo. Por ejemplo, se estaba terminando la iglesia mayor, ¿no? La iglesia de San Juan Bautista, pues se hicieron corridas de toros. Se hacían corridas de toros para, digamos, para arreglar calles. O también se proclamaba mejor un rey o el nacimiento de un nacimiento de infante. infante, pues se hacía Unas bodas reales. unas bodas reales también. Claro, todo eso. todo se Sí, celebraba sí. con eso, pues, corrida de toros. Corrida de toros. Es más, la feria. La feria siempre me van a acompañar, además se llama así, vamos, corregidme aquí los expertos. Cuando se habla de feria, uno piensa en sevillanas y en vino, pero las ferias taurinas, bueno, pues están acompañadas, por ejemplo, en Sevilla van paralelas, la feria de abril con la... Casi todas, casi todos los Bueno, pueblos. en Madrid se habla de feria y no de feria. En Madrid que no hay, pero casi todos los pueblos de ciudades de España o incluso de Francia, todas las ferias van ligadas con las ferias taurinas. Por eso yo me sé casi todas las ferias por eso. Hombre, la afición. Si tienes esta afición. Entonces y además... sí, casi siempre van vinculados. Ajá. Pues volvemos a insistir. Está la historia de los pueblos, pues en España, pues está hay un aspecto fundamental e importante de su... Bueno, al final las ferias eran ferias ganaderas. Claro, porque estamos hablando de ganado. Estamos hablando de Que ganado. ahora son ferias de botellón. Son ferias de otro tipo. Hoy hemos ido a otro lado. Estamos ahí, vamos a ver. Bueno, y el toro aquí, hace nada estuve yo con los alumnos en la bodega Osborne. Osborne el toro. Estamos hablando del toro y el toro no está escogido al azar. Está escogido cuando en 1957, pues lo tengo reciente porque me escuché a la guía. Se crea el logo, ese famoso logo que ya es patrimonio de todo, que está en la carretera y que es la portada de la feria del Puerto de Santa María. El toro está por algo, es un símbolo además vinculado a España, entre otras cosas porque, bueno, pues somos... La tauromaquia incluso está vinculada, existen testimonios en la antigua Creta también, ¿no? Sí. O sea que nosotros está en la península ibérica, porque también Portugal, aunque en Portugal incluso, no matan a los toros, ¿no? No. En Portugal no. Pero igual que en Francia también. Francia, en sur de Francia, América. En América, claro. Arles, ¿no? Nimes y claro. Arles. Y en América, sobre todo, Colombia, México, Colombia, México, Perú, ¿no? Son los tres países más taurinos. Y creo que Venezuela también. También, Venezuela también. Venezuela, ¿no? Venezuela también. Bueno,
Bueno, pues eso, nosotros llevamos muchas cosas américas. Un día tendremos que hacer una de hecho. Hoy hemos dado una pinceladita. Hoy no era el día del tauro, no, la tauromaquia. Hoy no era el día de la tauromaquia. Entre museo y tauromaquia. Bueno. Pero un día daremos una de tauromaquia. Y el toro completa. es un animal muy desconocido para la mayoría del público y yo aconsejo que vayáis a una ganadería y veáis el toro, que el toro es un animal muy, muy bonito y muy impresionante. Hombre, impresiona. 500 kilos, dos pistolas ahí de grande, impresiona. Y luego las ganaderías bravas son también muy dignas de ver, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada. Hoy hemos estado hablando de dos cuestiones muy importantes. Entre la historia. Entre lo que es un museo, un centro de interpretación. Y la historia, el mundo taurino, que también lo hemos tocado y como no lo tendremos que tocar en una tierra taurina como es el puerto de Santa María. Bueno, pues vamos a ir despidiendo al invitado. Aquí a Paco, muchas gracias, interesantísima conversación. Y escúchame, Paco, tenemos que fichar para una futura entrevista, que ya te cogeremos, ya te tenemos en agenda, que te tenemos en agenda, pues... Y trataremos sobre otros temas interesantes. Bueno, pues creo que ya como siempre nos pasa, José Manuel, nos ponemos a hablar. ¿Cuánto nos queda? Nada, tenemos que ir ya. ¿Ya me están llamando la atención? Ya me ha dado el toque aquí Dani para decirnos... Bueno, pues el corazón lo explicamos, lo explicamos posteriormente. Es que Paco, siempre pasa lo mismo. El corazón con una cervecita para la próxima. El corazón para la próxima. El relleno de jamón y queso, ¿no? Bueno, pues nos vamos ya al final. Bueno, y ya nos despedimos. Se nos ha ido el tiempo hablando aquí con Paco, Paco Salvado de museo, de centro de interpretación, de Chiclana, la vinculación Chiclana con el puerto. Es buena señal, eso es señal de que ha sido entretenido el programa. Por eso esperamos que os haya gustado, que os haya divertido y que hayáis aprendido. Yo hoy he aprendido bastante. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando que es para nuestro programa Es Tiempo de Historia, ¿vale? Nos oímos en el próximo programa, todos los miércoles de 7 a 8 en el 107.8, eso es, de la FM en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y nos despedimos con una cita. No hay documento de civilización que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie. Walter Benjamin. Hasta el próximo programa.